Hola una vez más amigos de la esfera humana, soy Gravity Pool y esto es Orbital Operations y hoy vengo vestido de rojo porque vamos a hablar de la nueva novedad que viene en rojo para este mes. Esto es Infinity Betrayal, ¿vale? Esta es la nueva novela gráfica que han hecho Víctor Santos una vez más en el guión y con el dibujo de Agustín Graham Nakamura, ¿vale? Para Infinity. Y es novedad de este mes, yo la acabo de recibir hace poco, he tenido el tiempo justo de leerla y meditar mucho sobre el contenido de la novela. Un lanzamiento fantástico, además acompañado de una miniatura edición limitada muy chula también. Y quería dedicar este capítulo, este vídeo de hoy, a hablar un poco sobre Betrayal, ¿vale? Para aquellos que no lo hayáis cogido todavía, explicaros un poco por qué deberíais cogerlo, ¿vale? Y más adelante ya entraremos en la sección de spoilers y hablaremos un poco de qué aporta Betrayal al universo Infinity, ¿de acuerdo? Cómo las cosas que nos deja pueden afectar el universo que conocemos de Infinity y cómo puede moverse más adelante en N4, ¿de acuerdo? Primero de todo, hablar que evidentemente las comparaciones con la anterior novela gráfica de Infinity van a ser inevitables en algunos momentos, ¿de acuerdo? Para aquellos que no conozcáis, la anterior es Outrage, ¿de acuerdo? Que salió ya pues ahora casi más de un año, que explica la historia de Nauf. Si no habéis leído Outrage tampoco, quizá sería interesante que intentarais dejar este vídeo para más adelante, porque pueden aparecer algunos spoilers, ¿vale? Pero bueno, vamos un poco a ello, ¿vale? La novela de Betrayal, ¿vale? Una vez que la saquéis de la cajita es algo menor, ¿vale? Pero aún así sigue siendo un formato bastante más grande que el de Outrage. Si veis, Outrage es más o menos el tamaño de un manga, un poquito más alto, ¿vale? Mientras que Betrayal está casi un tamaño de una A5, un poco más. ¿Vale? O sea, es un modelo un poco más grande. Es algo más fino, son menos páginas, ¿vale? Pero el tamaño de las páginas son mayores, ¿vale? Primero que decir es hablar un poco, obviamente, sobre la historia que nos plantea. Y es una historia muy interesante, en mi opinión, porque toca probablemente el que sea uno de los personajes más carismáticos del universo de Infinity, que es la Sargento Kodali, ¿de acuerdo? Bueno, antigua Sargento Kodali de los Soldados Tigre, que ahora, pues como muchos sabéis, pues es un operativo del ejército combinado, ¿de acuerdo? Y básicamente lo primero a tener en cuenta es dónde se sitúa en el tiempo esta novela, ¿de acuerdo? Esta novela ya se sitúa en el momento en que Kodali ya es un operativo del ejército combinado, ¿de acuerdo? O sea, posterior a N3. No queda muy claro exactamente el momento en el tiempo, pero al final da a entender que sería algo antes de Operation Castro. ¿Vale? Por motivos que no comentaremos para aquellos que quieran leer la novela. Más adelante en la parte de spoilers hablaremos, ¿vale? Lo que sí que es importante, de acuerdo, es toda la trama general que hace de setup para la historia de la novela. Básicamente, Kodali ha sido capturada en una base Yujing en Paradiso y el agente Dilmemut, que seguramente lo conozcáis porque es uno de los Dire Foes que aparecen en la caja de Kallstrom, ¿vale? Llega a esta base para interrogar a la sargento Kodali. ¿Por qué? Básicamente, desde que apareció Kodali en el sistema de la universo Infinity transformada en un agente de ejército combinado, la gran pregunta que han tenido todas las facciones humanas es si realmente Kodali aún es una humana que ha sido convencida, si es una humana que ha sido sepsitorizada, ¿vale? Para aquellos que no conozcáis, pues sepsitorizar es ese proceso que hace la inteligencia evolucionada, que hace que las personas cambien de afiliación, ¿de acuerdo? Básicamente lo que hace es alterar la petaca que tienen todos en la base del cráneo y alterando sus procesos cognitivos pues hace que cambien de afiliación. Básicamente es un lavado de cerebro de toda la vida, ¿vale? Pues la duda básicamente es esa, si la Kodali que se presenta ante la humanidad es realmente la sargento Kodali original que ha sido convencida por el ejército combinado, si ha sido sepsitorizada o si en realidad ni siquiera es la agente Kodali, sino que es una réplica o incluso un operativo especular Shasvasti, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente Adil Memut llega en esta base y toda la historia se va a desarrollar
a través de este interrogatorio, ¿vale? Que él le hace a Kodali, ¿vale? Y a través de este interrogatorio pues aprenderemos cosas sobre el pasado de Kodali, ¿de acuerdo? Que aunque ya las sabíamos muchos del lore de N2, pues las veremos por primera vez dibujadas y en una visión a través de sus ojos, digamos. También conoceremos un poquito del pasado de Memut, ¿vale? Y básicamente tendremos todo el escenario en posición para lo que serán los eventos que acontecerán durante la novela, ¿de acuerdo? Y aquí ya no leo más porque ya os estaría spoileando cosas que van a suceder más adelante, ¿vale? Con respecto a la novela, ¿vale? Obviamente, como comentaba, las comparaciones con Outreach van a ser muchas, obviamente. De hecho, todo el mundo que había leído con la novela que había leído hasta ahora, Betrayal, me había dicho, hostias, me ha gustado, pero tengo la sensación de que me gustó más la anterior, ¿vale? Bueno, esto obviamente va a depender mucho de los gustos de cada uno, ¿vale? Y yo creo que voy a hacer una reflexión, ¿vale? En qué se diferencian. Yo la verdad es que me las he puesto las dos aquí delante después de haberlas leído las dos, ¿vale? Outrage ya la he leído muchas veces, Betrayal solo una, pero me ha dejado bastante, creo que más tiempo para reflexión que Outrage. Porque la premisa de ambas es muy diferente, ¿vale? Y yo creo que influye mucho en la impresión que le ha dejado a la gente Betrayal respecto a Outrage, ¿vale? Podríamos definir Outrage, que es la anterior novela, como un punto de inicio, ¿de acuerdo? Para aquellas personas que no conocen el universo de Infinity. ¿Por qué? Porque Outrage presentaba un grupo de héroes muy variado, muy diverso. Podríamos decir incluso que era la quinta esencia del grupo de héroes de una partida de rol, ¿no? Es decir, teníamos héroes uno de cada facción que representaban bien cada una de las facciones dentro del universo. Teníamos a Nakadai, que era un ninja que representaba a Yujin, teníamos un hombre lobo ariadno, teníamos una hacker nómada, teníamos a Nauf, que era un francotirador panoceánico, entonces teníamos básicamente todo un espectro que representaba a todas las naciones de la esfera humana en ese grupo de héroes que llevaban el peso de la novela, ¿de acuerdo? Entonces, no importa qué tipo de jugador fueras, no importa cuál era la facción que más te gustara de Infinity, pues siempre había algún personaje que resonaba más contigo. Porque decías, ostras, hay un Dog Warrior, ostras, pues hay un Oniwaban, hay un hacker de Tunguska. Entonces, fueras de la facción que fueras, siempre había algo que te llamaba la atención, ¿vale? Por otro lado, Betrayal es una historia más reflexiva en el sentido que es una historia mucho más personal. No hay tantos personajes en la historia como en Outrage. Por otro lado, podemos conocer a los personajes en mucha más profundidad de lo que probablemente no conocimos a ninguno de los personajes de Outrage, con excepción probablemente de Nauf, que llevaba el peso de la historia, ¿vale? Betrayal se plantea desde un punto de vista más personal, ¿vale? Y plantea una reflexión más moral que quizá Outrage, ¿vale? ¿De acuerdo? Outrage, básicamente, el planteamiento de su historia giraba alrededor de la identidad, ¿vale? De qué significaba ser alguien, una persona única, ¿vale? En un universo en que tus recuerdos podían ser copiados o clonados, ¿vale? Mientras que Betrayal, el tema principal de Betrayal es el tema de lo que nos hace partícipes de un grupo, ¿vale? De hecho, todo el tema de Betrayal significa traición, ¿no? En castellano. Todo el tema de Betrayal gira justamente alrededor de en qué momento eres o dejas de ser parte de cierto grupo, cierto colectivo, cierta raza, cierta afiliación, ¿de acuerdo? Y esta reflexión la llevan desarrollando tanto Adil como Kodali a lo largo de todo el cómic, ¿de acuerdo? Y obviamente es una reflexión mucho más profunda debido al tipo de planteamiento que se llega a hacer en esta novela. Outrage
era una novela que tenía el foco en la acción, ¿vale? La acción desenfrenada. Los personajes de Outrage no paraban ni un momento, ¿de acuerdo? Saltaban de un escenario a otro, siempre en acciones muy dinámicas, ¿de acuerdo? Desde cacerías al inicio en Hack Islam, luego tiroteos en las circulares, luego en Svartalfheim, ¿de acuerdo? Cambiaban de escenario constantemente, estaban siempre en peligro, había una sensación de apremio encima de esta caza, de esta búsqueda que llevaban, y era un cómic muy dinámico, ¿de acuerdo? Muy de aventuras, ¿vale? Podríamos definirlo como la típica partida de aventura de rol, ¿vale? No parar de aventuras de un lugar a otro. Betrayal tiene dos partes claramente definidas y que yo creo que son lo que la diferencian tanto de Outrage. Tiene una primera parte, digamos un primer acto, ¿vale? Que está centrado sobre todo en el interrogatorio, ¿vale? Y obviamente no puede ser ni nunca será el mismo ritmo que Outrage. Obviamente el interrogatorio es una escena mucho más lenta, mucho más pausada, por otro lado que nos permite entrar mucho más en profundidad en la mentalidad de los personajes. Y yo creo que tanto Víctor como Agustín han hecho una gran labor en plasmarlo, ¿vale? Tanto en los diálogos como en las expresiones de los personajes, ¿de acuerdo? De hecho, una de las cosas que llama la atención de Betrayal es que hay muchas páginas en que apenas tenemos la cara del personaje sobre un fondo blanco o sobre un fondo con apenas detalle, porque es el fondo de la sala de interrogación, ¿vale? Y está claro que quieren que tengamos ese foco en el personaje, lo que está pensando, sus motivaciones, ¿de acuerdo? Y no dejar que la acción nos distraiga. Es por eso que obviamente cada uno va a tener su novela preferida entre las dos, ¿de acuerdo? Yo personalmente creo que las dos son muy buenas, igual de válidas, y no me atrevería a poner una por encima de la otra, ¿de acuerdo? Porque los planteamientos son muy diferentes, ¿vale? Obviamente va a ir a cuestión de gustos de cada uno. Lo que sí que es cierto, y yo creo que quizá es lo que ha hecho que a más personas quizá Outrage les llamara más la atención que Betrayal, es que al contrario de Outrage, que intenta mostrar este universo diverso con aquellos personajes estereotípicos de cada facción, Betrayal se centra en una parte muy pequeña del universo, una parte que es básicamente una base Eugene en Paradiso. Tenemos un espectro de personajes que, aunque están ahí y son reconocibles, ¿vale? Son personajes miembros de la base, no llegan a tener un nivel de protagonismo igual que el que tienen los personajes de Outrage. Entonces, básicamente, Betrayal es una novela que el peso lo cargan básicamente sus dos protagonistas principales, que son Adil Mehmood y Kodal, ¿de acuerdo? Tenemos otros personajes secundarios ahí que están para ayudar, pero básicamente el peso lo cargan esos dos personajes. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Qué pasa? Que si tú no te sientes identificado con ninguno de estos dos personajes o ninguna de sus motivaciones, quizá te resulta un poco más difícil digamos, sentirte tan parte de la historia como quizá pueda haber sido con Betrayal, ¿no? Perdón, con Outrage. Aún y así, por otro lado, el hecho de ser un ambiente muy limitado, ¿de acuerdo? Y nos permite un cierto nivel de detalle que yo creo que en Outrage no era posible y que se agradece mucho, ¿vale? Betrayal hace un trabajo muy interesante de creación de escenario, en el sentido de que cuando Adil entra en esta base Yuchin, ¿vale? A nosotros en ningún momento se nos presenta la base. Bueno, obviamente sí, se presenta el capitán y tal, lo reciben y tal, pero tenemos en todo momento la sensación de que esa base está viva, porque a través de los pasos de Adil, en el fondo de los escenarios, podemos ver
la vida en la base, ¿de acuerdo? Podemos ver a los mecánicos reparando las armaduras de los invencibles, podemos ver a los Guijia siendo mantenidos en la base, podemos ver en un momento dado las cantinas, podemos ver en varios momentos, incluso hay una escena que uno de los personajes dice, mira, estas son tus estancias, son bastante mejores que los de los soldados que están aquí, ¿no? Entonces, está muy bien porque llegan a un nivel de detalle que quizá Outrage, por ser una historia mucho más rápida, mucho más de acción, no puede entrar, ¿vale? Y incluso hay algunas páginas de Betrayal en la que lo notamos, que a veces una escena de Betrayal te puede ocupar las dos páginas lado a lado de la novela, y te das cuenta que el tiempo que ha pasado es apenas el de un personaje caminando por un pasillo. Esto en Outrage es imposible, es un ritmo completamente diferente de la novela. Por tanto, insisto, creo que ambas novelas tienen su mérito, ¿de acuerdo? Es un estilo muy diferente, más pausado, más reflexivo, ¿de acuerdo? Dicho esto, antes de empezar a comentar sobre la novela y las tramas más en detalle, creo que es buen momento para deciros, a partir de aquí voy a hacer comentarios sobre la trama, ¿vale? Si no la habéis leído, os recomiendo que pauséis el vídeo aquí, volváis cuando la hayáis leído, ¿vale? Para no spoilearos o no daros algunas ideas de lo que puede estar pasando en la novela, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que quiero ahora mismo es comentar qué puntos de la novela afectan en el universo en general, ¿de acuerdo? Y cómo pueden impactar en los sucesos de la futura N4, ¿vale? Para los que ya lo habéis leído, sabéis que uno de los puntos interesantes de la novela es que plantea que los Shasbasti que aparecen como villanos en la novela no están completamente alineados con la inteligencia evolucionada del EC, ¿vale? Esta es una premisa muy interesante que a muchos probablemente les ha resultado chocante, porque sí que es cierto que hasta ahora se ha vendido bastante la idea de que el EC es como un ejército unificado bajo una sola mentalidad, pero es cierto que ya en algunos otros libros se nos ha dado a entender que dentro del EC hay facciones, ¿de acuerdo? Y Betrayal básicamente viene a confirmarlo esto e incluso pone nombre a una de estas facciones, ¿no? Que era la Lealtad Suprema, si no recuerdo mal, ¿vale? En el libro del juego de rol de Infinity, cuando habla de los Shasbasti, uno de los puntos interesantes que levanta sobre los Shasbasti es el hecho de que su habilidad de alterar su fisonomía les permite contrabandear con información y con datos que no quieren que la inteligencia evolucionada sepa. O sea, los Shasbasti, aunque se someten a la inteligencia evolucionada, es cierto que tienen planes y que tienen grupúsculos dentro de su raza que no aceptan completamente la inteligencia evolucionada, que no están de acuerdo con esta supervisión constante. Serían un poco como los nómadas en la nación, en las naciones de la esfera humana, ¿no? Y este cómic Betrayal pone esto ya de manera muy evidente y clara encima de la mesa, ¿vale? Entonces es una cosa que de cara al futuro hay que tener en cuenta en cómo puede afectar al desarrollo de los acontecimientos entre la LC, la humanidad y los Shasbasti, ¿no? ¿Podemos ver eventualmente una escisión de los Shasbasti sobre el ejército combinado? Pues podría ser plausible, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Entonces, están dejando ya las semillitas caer por ahí, ¿vale? En el sentido más literal de que se puede, en el sentido de los Shasbasti, ¿no? Cosas interesantes que vemos en la novela es que, por ejemplo, al final de todo, vemos como, por ejemplo, se hace referencia a que Adil Mehmud probablemente va a ser degradado y va a ser enviado a Svartalfheim, ¿vale? Y de hecho es ahí donde lo encontramos en N4, ¿no? En el Kallstrom, lo encontramos en esta caja de Dire Foes, ¿vale? Luchando contra Gunnar Lundmark, ¿vale? En Svartalfheim, acompañando al ejército de la bandera blanca de Eugene, el estandarte blanco, ¿vale? Lo que nos da idea de cuál ha sido el futuro de Adil después de la operación de Betrayal. Por tanto, podemos entender que realmente Betrayal se pasa antes
de los efectos de los eventos de Kallstrom, ¿vale? Para situar al personaje. Y eso creo que queda reflejado también en el cambio un poco de la armadura, ¿vale? Y esto también lo hablaremos ahora más adelante cuando hablemos de las miniaturas, ¿vale? Quizá para mí el punto más complejo de Betrayal es en la caracterización de Kodali, ¿de acuerdo? Porque es muy diferente de la Kodali que nos han planteado hasta ahora en todos los libros previos y en todos esos materiales anteriores, ¿vale? La Kodali que se ha presentado hasta ahora delante de la humanidad es una Kodali muy agresiva contra la humanidad, muy directa, amenazadora. Siempre que se han visto textos de Kodali son unos textos en que se la planteaba como una, digamos, una figura de propaganda para el ejército combinado, una figura de miedo, ¿de acuerdo? Que básicamente buscaba inspirar la desconfianza y el miedo en las defensas humanas en Paradiso, ¿de acuerdo? Básicamente inspirar a los humanos el hecho de que cualquiera eventualmente puede acabar convertido en un miembro del EC, ¿de acuerdo? Y esa duda de no saber si realmente Kodali ha aceptado de buen grado el ejército combinado o realmente ha sido subsidiarizada, ¿no? ¿Qué pasa? La Kodali que se nos plantea en Betrayal es una Kodali extremadamente humanizada, ¿de acuerdo? Desde el primer momento, desde las primeras páginas que encontramos de su interrogatorio, no se plantea a Kodali como una amenaza, ¿vale? Quiero decir, o sea, todos los soldados de la base obviamente la perciben como una amenaza, ¿vale? Pero la imagen de Kodali que nos pasan tanto a Víctor como a Agustín a través de su dibujo y sus frases, no es la de un personaje terrorífico, amenazador, sino de un personaje bastante juguetón, digamos, que le gusta provocar, de acuerdo, que está intentando todo el rato hacer que Adil pierda la compostura, ¿vale? E incluso más adelante, cuando salen de la celda, no vemos en ningún momento esa digamos, Kodali terrorífica que nos han planteado. Incluso cuando está en combate, vemos a una Kodali que se divierte en el combate, pero no la vemos con esta sensación de violencia. Y de hecho, es curioso porque la propia portada del libro muestra esta imagen de Kodali que todos tenemos en la cabeza, de la Kodali agresiva, alienígena, muy extraña a los ojos humanos, mientras que de la página aquí para adentro, todo lo que veremos es una Kodali muy humana, digamos, sentimental hasta cierto punto, ¿vale? Que expresa sus emociones bastante claramente a través de su cara, que en ningún momento recurre a la violencia ni a la intimidación como lo hace en el lore, ¿vale? Obviamente quitando las situaciones en las que se tiene que defender, ¿vale? Pero que no usa eso como una, digamos, una parte de su carácter, ¿vale? Y entonces, no sé, esto es un contraste que veremos hacia dónde lo quiere llevar Corvus, ¿vale? No sé si Corvus va a abrazar esta nueva, digamos, interpretación del personaje. He de decir que en un momento dado, obviamente sin haber acabado de leerme el libro, en un momento dado estaba empezando a pensar que Corvus estaba haciendo todo este setup para justificar que Kodali volviera a Yuching en la próxima edición, ¿vale? Obviamente el final del libro no deja abierta esa posibilidad, ¿vale? Pero es tan humanizado el lavado de cara que se le hace al personaje que te lo llega a replantear a ti, ¿no? Te replantea esta posibilidad, ¿vale? Dejando de lado a Kodali, otro de los personajes muy importantes que aparecen y en cierta manera estoy con aquella duda de si realmente me ha gustado o no que haya aparecido en la novela. Es un señor que probablemente los veteranos conozcáis, que es
Umbra samaritano llamado Nourkias, ¿vale? Nourkias, que es el asesino de Tony Macayana, ¿vale? La antigua piloto panoca de Team Balance. Pues es un personaje que también, de la misma manera que Kodali, tiene toda una mística en el universo de Infinity, ¿de acuerdo? Es un personaje medio desconocido, que se le conoce casi siempre de reportes de otras facciones, que sabemos que tiene un rango bastante alto dentro de la sociedad del ejército combinado, ¿vale? Y en las pocas páginas que aparece en el manga, perdón, en el manga, en la novela gráfica, mm, la, mm, el personaje que nos aparece, digamos que nos da a entender que no es un personaje de poder, y no solo eso, sino que está supeditado a las órdenes de Kodali, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vemos que Kodali le da órdenes en un cierto momento dado, ¿vale? Y Nurkias accede y las acepta de buen grado, ¿vale? Entonces, claro, esto plantea muchos puntos, ¿vale? Llega un momento dado en que no queda muy claro si el grupo del ejército combinado que apoya a Kodali, entre los cuales se encuentran Urquias, forman como una especie de hermandad en que todos son como iguales, ¿de acuerdo? Un cierto nivel, y entonces por eso no Urquias acepta las órdenes de Kodali de buen grado, o si realmente Kodali tiene un rango superior, ¿vale? A este equipo y por ello están bajo sus órdenes, ¿vale? En un momento dado, Kodali menciona que los Shasbasti no aceptan sus órdenes, ¿vale? Y es el motivo que lleva a una de las grandes divisiones ahí que se ven en el cómic, en la novela, ¿vale? Entonces, será interesante ver o en este desarrollo de trasfondo si realmente cuál es esta relación que hay entre Nourkias y Kodali, ¿vale? Por otro lado, ¿por qué he comentado que la presencia de Nourkias es un poco extraña? ¿Vale? Porque se nos plantea que los Umbra básicamente son criados para la violencia, ¿vale? En el ejército combinado, ¿vale? Esto queda más o menos bastante claro en el momento en que Nurkias ataca a los enemigos de Kodali, a los Shasbasti del grupo del especular, ¿vale? Pero por lo general, quitando eso, se ve el grupo como un grupo bastante, digamos, diplomático, en el sentido de que esperaríamos que un personaje como Nourkias hubiera sugerido por lo menos que eliminaran a Adil Mehmet en la escena final, ¿vale? Porque realmente en aquella situación final en la que el grupo se va con la nave, Adil Mehmet está completamente solo, está completamente derrotado, no tiene ningún tipo de ventaja táctica sobre ellos, no tienen ningún motivo por el cual dejarlo vivo, y de hecho Kodali en ningún momento apela a sus compañeros de grupo a que lo hagan, simplemente cogen y se van sin más, ¿vale? No es aquello de decir, no, vamos a matarlo y que Kodali intervenga y les diga, no, no, este hombre pues me ha ayudado, lo que sea, y vamos a dejarlo vivo, ¿vale? No, simplemente asumen que no tienen intención de matar a Adil Mehmet y lo dejan irse como vino, ¿no? Entonces, no sé, cambia un poco la percepción esta de que tenemos de que los Umbra son simplemente máquinas de picar carne, ¿no? Entonces quizá sí que hay una posibilidad de pues, que sean más diplomáticos y se pueda incluso hasta tratar con ellos, ¿no? Que no es algo que hayamos visto mucho en el universo Infinity hasta ahora, ¿vale? Dicho esto, quería aprovechar también para comentar los lanzamientos de miniaturas que ha anunciado Corvus al respecto de la caja de Betrayal, ¿vale? Obviamente Betrayal, la edición limitada, viene acompañada por una miniatura muy muy chula, pues esta ya la habéis visto todos. Si habéis llegado hasta aquí es porque probablemente ya habéis leído el cómic, entonces probablemente muchos ya tenéis esta miniatura, que es la nueva edición limitada de Kodali, ¿vale? Pero para quizá los que andáis un poco descolgados, os quería compartir
la información que tenemos. Bueno, aquí tenemos la miniatura de Kodali, edición limitada, pintada fantásticamente, ¿vale? Pero quería comentaros la nueva caja que ha anunciado Corvus, que va a lanzar con motivo del lanzamiento de Betrayer, ¿vale? Y es esta nueva caja en la que tenemos 4 miniaturas, ¿vale? Básicamente parece ser una equivalente de la caja que lanzaron de Outrage. Tenemos a Dilmemut en la armadura que luce durante la novela, ¿vale? Yo no soy muy ducho con las armaduras de Eugene, me voy a atrever a decir que esta es la armadura de rango Faisan, porque en todo momento se refieren a él como un agente de rango Faisan, ¿vale? Tenemos como siguiente personaje al mecha ingeniero Chong Hee-jong, que es uno de los miembros de la base que acompaña a Dilmemut en un momento dado durante una de sus misiones. También parece una miniatura sencillita pero bastante adecuada. Me gustaría ver un poco más la cara de la miniatura, que aquí no se le ve no se le ve mucho en esta preview. Una vez que la pinten quizá la podremos ver mejor, ¿vale? Porque el señor John pues es un señor ya de avanzada edad en el cómic, ¿vale? Y aquí en el render pues quizá no se aprecia mucho que sea un personaje mayor, ¿no? Entonces me gustará verlo, a ver si realmente pues la cara está pues más envejecida y demás, ¿sí? Tenemos una nueva miniatura de Kodali, ¿vale? No está mal, o sea, está chula. Tengo la sensación de que obviamente no es ni de lejos tan buena como la miniatura que nos viene como edición limitada, ¿vale? Y yo creo que aquí Corvus ha dejado pasar una excelente oportunidad de diferenciar esta miniatura dándole el otro perfil, ¿vale? Ahora mismo tenemos 3 miniaturas de Kodali, bueno, esta será la tercera, ¿vale? En la que Kodali está con sus 2 pistolas de asalto, ¿vale? Sabemos que pues Kodali tiene 2 perfiles, ¿vale? Obviamente tiene las dos pistolas de asalto en ambos, ¿vale? Tiene el perfil de salto de combate con las alas y tal, con fusil combi, y un perfil de despliegue avanzado y fusil multi, ¿vale? Que hasta ahora no lo hemos visto, que entenderíamos que no llevaría las alas, ¿vale? O quizá llevaría las alas plegadas, ¿vale? Y es digamos, una pena que quizá hubiera sido una oportunidad para meter una opción de Kodali con el fusil multi o el fusil combi. De hecho, en la tapa tenemos una opción con fusil. Yo no conozco muy bien las armas del combinado. Me parece que esto es un rifle Morat, si no me equivoco, ¿vale? Pero no sabría decir si es un rifle multi o un rifle combi, ¿eh? Pero que hubiera estado bien ver alguna miniatura con la otra opción de armamento, ¿vale? Y por último, comentar la miniatura de Nourkias, ¿vale? Que también ha dado que hablar cuando se ha visto. El otro día comentaba con un compañero, con Serg, se me decía, es que Nourkias es un samaritano, pero la miniatura que aparece aquí lleva la armadura de los legados, no de los samaritanos, ¿vale? Y es cierto, esta es una armadura de legado. De hecho, es la que recordáis quizá todos del legado Umbra de la caja de Ónice, ¿vale? Pero hay que decir que esta miniatura es curiosa porque, a pesar de que en todo momento se refiere a Nurkias como un samaritano, sí que es cierto que en el cómic Nurkias aparece con esta armadura, ¿vale? No aparece con la armadura de samaritano, aparece con la armadura de legado en el cómic. Y no solo eso, sino que además esta imagen de aquí no es una imagen cualquiera, no es casual y no es del cómic, sino que, si os habéis fijado, es la imagen que aparece en el tráiler de N4. De hecho, si recordáis el último vídeo, dijimos que teníamos esta escena, ¿vale? En que veíamos un Umbra acuchillando a una tropa que no sabíamos qué era. Bueno, ahora sabemos que este Umbra no es otro que Nourkias, ¿vale? Y la persona que aparecía aquí abajo, que no sabíamos exactamente qué era, nos ha confirmado Bostria que esto de aquí es un Kaplan, ¿vale? Es una de las tropas del sultán, ¿vale? Así que tenemos a Nourkias acuchillando un Kaplan, ¿vale? No es una escena del cómic, obviamente, porque en el cómic aparece luchando contra Shasbastis, ¿vale? Pero han querido plasmar esta imagen de esta capa del ejército combinado para N4 en miniatura, ¿vale? Yo creo que es una miniatura bastante chula, diferente,
más escenográfica, de estas últimas que estamos viendo como la de Shona Carano y demás, y que creo que va a quedar bastante bien para la gente que se le dé bien, tenga buena mano con la pintura, pueden hacer cosas muy interesantes con esta miniatura, ¿vale? Así que bueno, como decía, esta miniatura, pues a pesar de que hace referencia al samaritano Nourkias, pues no deja muy claro si quizá Nourkias en algún momento usa esas armaduras de legado. Podríamos incluso pensar que ha cambiado de rango, ¿vale? En el caso de Adil Mehmud, por ejemplo, tenemos la sospecha de que en el momento en que lo encontramos en Svartalfheim ya no mantiene el rango de agente Grulla, quizás ha sido degradado, ¿no? Por eso no lleva la misma armadura. Pero en el caso de Nourkias, Nourkias sabemos que es un samaritano desde la época en que asesinó a Tony Macayana, por lo tanto se hace raro que use una armadura diferente, ¿de acuerdo? Ha habido algunos posts en los foros comentando, ¿no? Que técnicamente Nourkias, aunque aparece como un samaritano, es de un rango superior a los samaritanos también. Entonces quizá es por eso que pasa bastante de la nomenclatura y acaba usando el equipo que le viene bastante en gana, ¿no? Pero bueno, ya veremos. De todas formas, lo que es interesante saber es que tendremos perfil para Nourkias en N4, así que veremos cómo va a salir nuestro samaritano. Lo que no sabemos es si tendremos perfil para Chong Hee-jong, ¿vale? No todos los personajes de la caja de Outrage recibieron perfiles, por motivos obvios, una vez que hubierais leído el cómic, ¿vale? Pero tampoco sabremos si este buen hombre va a recibir un perfil o no. La verdad es que perfiles de mecha ingeniero, pues quizá sería alguna variante de la misma manera que tenemos a las variantes del Defiance como Rasman Rouhani, que es una mejora sobre el médico Gulam, ¿no? Pues quizá vemos un mecha ingeniero con alguna diferencia, con algún equipo diferente o lo que sea, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí nuestra reseña de Betrayal. Si ya la habéis leído, espero que os haya gustado tanto como a mí. Yo la verdad es que me ha gustado mucho. Iba con un poco de recelo por los comentarios que había leído anteriormente, pero la verdad es que he salido muy contento. ¿Vale? Creo que tanto Víctor como Agustín han hecho un trabajo espectacular en esta novela, han captado muy bien el escenario del universo Infinity. Particularmente he de decir que el trabajo de dibujo que ha habido, especialmente en las razas del ejército combinado, los Morat y los Shashbasti, y en las armaduras de Eugene, ha sido espectacular, ¿de acuerdo? Las expresiones faciales, Agustín, pues bueno, ha habido algunos momentos que pues quizá han estado un poco más o menos acertadas, ¿vale? Pero todo lo que son las partes técnicas, digamos, coches, naves, armaduras, alienígenas, estas cosas no tan propias de la anatomía humana, están todas excelentes, o sea, para quitarse el sombrero, y desde aquí mis felicitaciones. Y una vez más, Víctor Santos, pues creo que ha hecho un guión bastante respetable y acorde con el material de fondo, que es lo que nos interesa, ¿no? A los que nos gusta el lore de Infinity, ¿de acuerdo? Pues lo dicho, espero que os haya gustado esta reseña y aquí lo dejamos por hoy. Nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.